En primer lugar, agradecer muy especialmente la invitación y felicitar al Partido Independiente por este evento, porque creo que, por este ciclo en realidad de charlas que se están haciendo, que creo que son muy positivas. Aclarar que mi exposición va a ser a título personal, más allá que trabajo en el PICNT y en el Instituto Cuesta Duarte y en la representación de trabajadores en el BPS, todo lo que voy a decir de carácter personal. Muchas cosas obviamente que están en sintonía con la visión que tiene el movimiento sindical en general sobre estos temas. Quiero arrancar por dos cosas que yo creo que son consensos pensando en esto de los desafíos. Uno tiene que ver justamente con que la seguridad hoy, creo que no hay duda, enfrenta una serie importante de desafíos que tienen que ver con el envejecimiento, con los cambios en el mercado de trabajo, con el desarrollo tecnológico, la robotización, en fin. La lista es muy larga y efectivamente la seguridad social tiene que de alguna manera generar los espacios para ir cambiando. Creo que ahí hay elementos que tienen que ver con las mejoras en la productividad, la incorporación de nuevos recursos al mercado de trabajo, de la mayor cantidad posible de recursos al mercado de trabajo, pero además en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista de la educación, de la calificación, de la capacitación. O sea, eso de alguna manera mejora mucho o es casi un requisito indispensable para que los sistemas de seguridad social se tornen sostenibles. Y creo que un segundo consenso tiene que ver con justamente, dado vamos a decir, la vorágine de estos cambios, es necesario que los sistemas de seguridad social estén continuamente adaptándose y de alguna manera generando cambios graduales. Creo que en eso hay un acuerdo bastante grande. El tema que quiero plantear es que me parece que esos desafíos se pueden enfrentar con diferentes diseños y esquemas de seguridad social. Y cuando digo diseños o sistemas de seguridad social, me refiero que, bueno, detrás de un sistema de seguridad social hay un contrato social, ¿verdad?, que sustenta ese sistema. Y yo creo que es importante considerar que hay diferentes modelos. Todos esos son legítimos, pero creo que es buena la discusión que nos demos como sociedad sobre esto. Creo que esa discusión es sana y es deseable, de que de alguna manera no se considere que desde el punto de vista técnico hay una receta o una fórmula única para diseñar un sistema de seguridad social, sino que puede responder a diferentes tipos de esquemas. Y yendo un poco en eso, me voy a centrar la exposición, en qué entiendo yo por esto del pacto social, digamos, o cómo lo veo. Y en ese sentido me parece arrancar cuestionando por lo menos algo que yo creo que a veces se plantea como una verdad una verdad revelada, y que tiene que ver con la idea de que sin AFAP o sin sistema de ahorro individual, el sistema de seguridad social uruguayo es insostenible o va directo a la quiebra. Incluso muchas veces se plantea que quienes cuestionan el sistema, bueno, en realidad están pensando en volver al BPS de los años 80 y 90, o que plantean un régimen de reparto puro, que va directo a la bancarrota. Y creo que eso no es cierto y no ayuda al debate que planteo. Yo creo que acá los desafíos demográficos seguramente podemos estar de acuerdo en que imponen la necesidad de un pilar de ahorro, como el que actualmente tiene la seguridad social en Uruguay. Creo que es un rasgo positivo desde el punto de vista de cómo las diferentes generaciones distribuyen los costos para financiar los sistemas, pero lo que no es cierto es que ese pilar de ahorro necesariamente tenga que responder al esquema actual de cuentas individuales o a empresas privadas como funcionan hoy, persiguiendo ganancias o lucro, ¿verdad? Creo que hay diseños alternativos, sistemas de ahorro colectivos, no lucrativos, con digamos, esquemas de solidaridad dentro de esos sistemas que bien pueden cumplir el rol que hoy está cumpliendo, vamos a decir, el Fondo de Ahorro Previsional que todos conocemos. Me parece importante señalar acá que no de ahora, sino que en el año 2003, en su 8º Congreso, el PIT-CNT aprobó una reforma estructural del sistema, porque claramente hay diferencias notorias con la reforma que se implementó en el año 96, pero
un sistema que tenía un pilar de ahorro, es decir, entonces me parece que eso marca, y estamos hablando del año 2003, eso marca hasta qué punto hay digamos, no es tan sencilla, digamos, no es a la SAFAP, y nada más, y volvamos al reparto, sino que es un poco más complejo. Creo que esto también me lleva a plantear una falsa posición que muchas veces se refiere a lo que tiene que ver con la solidaridad y la sostenibilidad. Es decir, muchas veces se identifica que los sistemas, cuanto más solidarios son o cuanto mayor capacidad redistributiva tienen, de alguna manera eso les asigna un carácter de insostenibles. Yo creo que esto no es así. Creo que hay diferentes diseños que pueden ambientar o posibilitar mayor o menor nivel de redistribución, de solidaridad, y en realidad no hay una oposición verdadera entre eso. Tiene que ver con esto que yo planteaba hoy del pacto social, que de alguna manera sintetice lo que la sociedad espera de un sistema de seguridad social. Y hacia eso voy, es decir, ¿qué sistema de seguridad social queremos? ¿Sí? ¿Regido bajo qué principios? ¿Con qué características? Y en este sentido, mi planteo es que yo advierto, seguramente haya más y seguramente haya matices, pero yo advierto dos posiciones o dos visiones de lo que debería o de lo que podría ser un sistema de seguridad social. Una visión que tiene más que ver con aquello de que yo aporto en función de los riesgos que el sistema me cubre, es decir, y entonces hay un sistema de seguridad social que está previsto para, de alguna manera, generar una relación directa entre el aporte de las personas y el beneficio que reciben a cambio. Y hay otra idea de seguridad social que yo creo que de alguna manera se contrapone con esta primera visión, y que de alguna manera plantea que la seguridad social es un esquema donde todos aportamos de acuerdo a nuestras posibilidades, y efectivamente ese fondo sirve para financiar las necesidades de toda la población, por supuesto, pero especialmente la de la población más vulnerable, ¿verdad? Y de la que enfrenta los riesgos más críticos, ¿verdad? Y ahí creo que hay justamente, es decir, yo creo que con ese espíritu fue que se crearon los sistemas de seguridad social, porque para lo otro existen otras herramientas, digamos, de las que dispone el mercado, y ahí uno puede ir a contratar un seguro para determinados riesgos, pero en general los sistemas de seguridad social, o sea, la esencia de los sistemas de seguridad social, entre otras cosas, pasa por ser un esquema de redistribución del ingreso, de combate a la pobreza, como planteaba Álvaro, y que tiene incorporado el tema de la solidaridad como un elemento central, ¿no? Y ahí yo creo que esto de alguna manera se enmarca en una discusión que no es técnica, sino que claramente es una discusión política y es una discusión ideológica que tiene que ver con el pacto social detrás del sistema de seguridad social que queremos construir. Y para eso me gustaría referirme a dos ejemplos. Uno que sé que cuenta con muy pocos adeptos, pero que yo creo que, y además no lo traigo de la década de los 90 y de toda esa visión que hay, sino que es bastante reciente y que tiene que ver con la devolución FONASA. Sí, yo creo que la devolución FONASA es un claro ejemplo de una visión ideológica de que en el sistema de seguridad social uno tiene que aportar en función de lo que recibe. Yo creo que es una herramienta equivocada la devolución FONASA. Creo que para que los sistemas sean solidarios, obviamente, todos queremos que esos sistemas puedan aportar a la población más vulnerable, a la población de menor recursos, que son sectores deficitarios, pero para eso precisamos a los sectores superavitarios, a los que tienen capacidad contributiva y pueden contribuir por encima de sus necesidades. Ahora, si después decimos que eso se va a devolver, digamos, porque no corresponde que la gente aporte por encima de su gasto esperado, yo creo que ahí estamos en problemas. Y yo creo que este tema de las cuentas de ahorro individual, si bien es bastante diferente el mecanismo al de la devolución FONASA, yo diría que es un pariente lejano o una pariente lejano de las cuentas de ahorro individual, en el sentido de que justamente, por supuesto que el sistema de seguridad social uruguayo ya cuenta con un esquema que tiene solidaridad, que tiene redistribución, pero de alguna manera se monta un pilar que claramente responde a esta otra lógica, y es la de, yo ahorro para mí, allí está mi dinero, y
Nosotros no compartimos esa concepción, repito, creo que eso no da ninguna garantía de mayor o menor sostenibilidad del sistema, se pueden construir pilares de ahorros de acuerdo a otros mecanismos, y yo me gustaría traer a colación una discusión que tiene que ver ahora con esto que planteaba Álvaro de las tablas de mortalidad en otro sentido. Es decir, ¿cuánto me queda? 5, mejor de lo que pensaba. Esto de las tablas de mortalidad, fíjense ustedes que en los últimos 20 años se han usado tablas de mortalidad por sexo, lo cual supone una discriminación hacia la mujer, discriminación que además es, por ejemplo, de alguna manera, esto es una determinación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que rige para todos los países de Europa, de que no se puede discriminar por sexo en las tablas de mortalidad. Sin embargo, acá en Uruguay tuvimos tablas de mortalidad, digo tuvimos porque justo en estos días, digamos que eso se está modificando, pero tuvimos durante 20 años tablas de mortalidad que claramente a las mujeres que ya son discriminadas en el mercado de trabajo por recibir menores remuneraciones y por tener periodos de inactividad más largos, y eso en un sistema de cuentas de ahorro individual genera inevitablemente menos ahorro. En otros sistemas de seguridad social podemos discutirlo, pero en estos sistemas es clarísimo que las mujeres en primer lugar tienen un menor ahorro, pero además después, en función de que viven más, las penalizamos dividiéndole entre más años ese ahorro. Bueno, nosotros claramente vemos que ahí hay una diferencia, y esto ha sido defendido, y yo creo que es defendido por, no sé si por todo, pero por una buena parte de quienes defienden el régimen de ahorro individual, en términos de plantear que, bueno, que manejar una tabla de mortalidad unisex generaría un subsidio de hombres a mujeres, y sí, por supuesto que lo genera, pero ¿qué otra cosa es un sistema de seguridad social si no es eso? Si no es, por ejemplo, que los hombres contribuyamos con un subsidio a las mujeres para, por ejemplo, financiar, digamos, una prestación que claramente va a ser más baja, mediante un mecanismo de redistribución, de solidaridad, en fin. Un penúltimo aspecto que quería marcar es el tema del financiamiento, porque acá lo que se puede discutir también, en defensa de la devolución FONASA, por supuesto, y de las cuentas de ahorro individual, es decir, bueno, pero no es necesario que existan agentes superavitarios que aporten por encima de lo que reciben, digamos. Eso se puede financiar con recursos del Estado, recaudados a través de impuestos. Y eso es una visión súper legítima y muy de recibo. El problema ahí es que empieza la discusión de los déficits, y el déficit del FONASA, y todos sabemos a lo que responde el déficit del FONASA. El déficit del FONASA responde a que dentro de ese pacto social se aprobó prácticamente por unanimidad de toda la sociedad que entraran los pasivos al FONASA. Colectivo deficitario, si los hay, de muy escaso aporte y con prestaciones muy elevadas, porque todos sabemos que las mutualistas cobran una cápita, digamos, muy alta por el riesgo esperado que tienen las personas de mayor edad. Entonces, eso implicaba, obviamente, un déficit para el sistema de salud. Se hizo, pero ahora empieza la discusión, cada vez que sale el dato del déficit FONASA, de que lo que hay es un problema de gestión, de que acá hay un mal manejo, cuando en realidad se aprobó, y todos sabíamos que eso iba a estar financiado en parte con recursos del sector público. Un minuto. Para poner un ejemplo bien sencillo sobre esto, es decir, en Europa los sistemas de protección social se financian en un 20% por aportes personales, por aportes sobre los salarios nominales que hacen los trabajadores, en un 35% por aportes patronales, o sea que está invertida la ecuación, acá es al revés, acá el aporte patronal es la mitad del personal. En Europa esto es al revés, el aporte patronal es el doble prácticamente. Hay diversidad, acá estoy agarrando un promedio de los 15 países más representativos. Y después hay un 42% de recursos que salen de rentas generales, de lo que acá llamaríamos rentas generales. Digo, yo no sé si en Europa están todo el tiempo hablando de que, bueno, que hay un déficit de 42%. Yo entiendo que no es una discusión sana y que está bien que forme parte del contrato social, que buena parte de los recursos aparezcan a partir justamente de los impuestos, y que los sistemas sean lo más progresivos posibles. Para cerrar, medio minuto,
Los desafíos de la seguridad social claramente son bastante más amplios y más complejos que el debate AFAP sí, AFAP no. Yo creo que ese debate queda muy corto si estamos mirando, digamos, a largo plazo. Lo que sí creo que es importante es dar esta discusión sobre el pacto social. Yo creo que esa es una discusión importante y yo creo que dando esa discusión hay que poner arriba de la mesa todas las vacas sagradas. La edad de retiro, el mecanismo de ajuste de las pasividades, que es un tema polémico, por supuesto los mecanismos de financiación, los mínimos, los máximos, el resto de las cajas que están por fuera del BPS, las tasas de reemplazo, pero creo que también hay que discutirlo sobre la base de un pacto social que desde mi punto de vista debería profundizar la solidaridad, la capacidad redistributiva y y el combate a la pobreza que hoy tiene nuestro sistema de seguridad social. Creo que hay que avanzar, no digo que no lo tenga, creo que hay que avanzar. Por ahí me quedo.